Puta Marco, estáis más lento que un bolero, weón. Esto califica como una sesión de Cineclub VHS. Oh. Sí, yo creo que sí. Porque aquí todas se estrenaron en cine. Se hicieron conocidas por el circuito de arriendo. Oye, ¿tiene la melodía o no? ¿Qué melodía? Del VHS. Les films sont magiques, ils nous amusent et nous divertissent. Le piratage est un délit qui détruit le travail des acteurs, des producteurs et des réalisateurs, tous ceux qui nous offrent un monde de rêve. Si vous louez des films piratés, il est fort probable que ce soit la seule image que vous pourrez voir dans un avenir pas si lointain. Aidez-nous à sauver la magie. Dénoncez les pirates. Nous sommes Cine Club. Cineclub es un podcast patrocinado por... ¡Nadie! ¡Si nadie paga! ¡Pero somos independientes! Cierto, pero puedes regalarnos un café en Buy Me a Coffee, seguirnos y dejarnos comentarios en nuestras redes y puedes recomendarnos a más amantes del cine. Oye, yo empiezo a escuchar esta melodía y siento el olor a VHS cuando iba a arrendar las películas ahí al barrio. ¿No les pasa a ustedes eso de esa nostalgia por las películas antiguas? Sí, a mí me pasa que recuerdo el inicio de las películas, recuerdo esa sensación de colocar la cinta en la casetera, también ir a arrendar, todo. Esta canción trae toda la memoria. Hay una cuestión que es inolvidable y está perdida en los tiempos, que era esa ida a arrendar. Llegaba, te bajaba y estabas, no sé, media hora buscando, viendo en los estantes, hasta que elegías. Esa magia como de elegir, porque siempre estás como, estás entre 3 o 4, pero tenéis que tomar una decisión. Oye, pero es que yo el otro día escuché a una persona decir que el cine, y de haber sido en redes sociales, porque no fue alguien de nuestro lute, no fue algún amigo, sino que decía que la experiencia del cine antes partía mucho antes, ¿cachai? Y una de las partes era, por ejemplo, si iba al cine era seleccionar qué película iba a ver. Sí. Pero cuando se trataba del VHS, la experiencia partía en primero ponerse de acuerdo, oye, vamos a arrendar una película, después en llegar al videoclub y encontrar y ponerse de acuerdo. Y ojalá estuviera la película, y si no estaba la película le sumabais más puntos a la experiencia porque teníais que encontrar las alternativas, ¿cachai? Y después ya así como el remate era ver la película. Pero era una experiencia de hartas horas, ¿cachai? O incluso de varios días. Pero sí, yo me acuerdo que una era de decidir qué videoclub de barrio íbamos a ir, porque habían dos que estaban más o menos cerca en distancia, pero había uno que estaba cerca de los pollos asados. Entonces, ya cuando el panorama era completo, era vamos a este videoclub que es más chico, pero está cerca de los pollos asados, o vamos a este videoclub que es más grande, pero no nos vamos a comer pollo asado. Entonces era como toda esa idea magnífica de hacer toda la vuelta corta para ir a arrendar. Y yo lo he contado, oye, hablando de contar y de videoclub y de todo, pero no hemos mencionado en las carátulas de todas las películas que uno veía, siempre parecían grandes el nombre del gran actor. Yo hoy día estoy con dos grandes panelistas, había que presentarlos, ¿cierto? Primero acá, Pedro Peruchenko, ¿cómo está, señor? La patada más rápida Hola. De todo Hong Kong. Acá estamos, ojalá. Ni en mis mejores fantasías de artes marciales podría ni igualarme a un chino promedio. Y Juan Carlos, el productor, los músculos más grandes de Bruselas. ¿Cómo está, amigazo? Aquí muy emocionado porque cuando decidimos hablar de cosas que son de la época de los 80 y sobre todo tienen relación con el VHS, me motiva caleta. Y ahí preparándome con mis maguachis para romperles el mentón, weón. Ustedes no lo ven, pero Juan Carlos Díaz se puso sus jeans nevados paradas 111 para estar listo y bien apretado y sobre el ombligo para estar preparado para la película y para el personaje que vamos a hablar hoy día. Bueno, yo me presento. Camisita adentro. Marco Antonio por acá, el Sammo Hung de esta sesión. ¿No saben quién es Sammo Hung ustedes? Mejor explícalo. No. Les voy a dar esa tarea. Uno de los grandes personajes del cine hongkonés de la historia es Sammo Hung, que tiene una particularidad física que lo diferencia del resto de sus congéneres de esa época,
que sin ese compadre ni siquiera Jackie Chan hubiese estado. Así que ahí nomás la dejo. ¿Puedes lo por encuentro- lo menos deletrear Pedro, cómo- Pedro, lo encuentro como el pico. Yo sé que tú también lo encuentras como el pico. ¿Tiene que explicarlo o no tiene que explicarlo? Puta, es que el misterio. Es que no me dieron ganas de Porque googlearlo tampoco. es que además, ¿cuándo vamos a hacer la conexión en otro capítulo para explicar esa weá? Nunca. Ya, Sam Hung es un compadre joven todavía, 73 años, 13 años más que el belga que nos trae hoy día a colación, y es un gran artista de arte marcial justamente hongkonés, y tiene una particularidad que era guatón. Físicamente gordo para ser un asiático, para ser un artista marcial, pero el weón se movía como Jackie Chan, para que tengan una idea. Pero ¿cómo Entonces, se llama este guardián de los Avengers? El amigo del Doctor de las Manos. Puta, pero sé cómo explico con los superhéroes. ¿Cómo se llama el Sherlock Holmes, po? El que Sí. tenía un amigo que era chino que era gordo también. Sí, ¿no? que aquí me asumo directamente, va a sonar como racismo, pero hay Wong. dos asiáticos medio Wang, guatones, que una uno wea que es así. coreano y otro japonés, y se me confunden, weón. Se me confunden. Oh, y la gente que le gusta Marvel debe estar rabiando ahora. Oye, ya, puta. Bueno, nos trae acá un belga. Tú quisiste hablar del belga, Marco. O sea, yo estoy sorprendido que en más de 200 capítulos no hayásemos hablado jamás del belga más famoso del cine, de Jean-Claude Van Damme, de Masters of Bravo. Brussels. El Oye, a mejor mí de los siempre mejores. Jean-Claude Van Damme es de esos nombres que me recuerda a esa publicidad que hicieron hace 40.000 años atrás del Festival de Cine de Valdivia, donde una profesora pasaba lista a los niños y decía Jean-Claude Valdés. Cuando están Pero habían Steven otro. Spielberg. Y pues, está Bruce Lillo, Sharon Stey, Excelente. Y Stanley Cubillo, Pero- siempre me acuerdo de eso también. Stanley Cuillo está, no, eso no me acordaba. Sí. Marlon Bravo también es. Yo creo que el éxito sería que a nosotros nos invitaran a una ponencia o cualquier cosa al Festival de Valdivia. Eso es. Hay varios miembros de Cine Club que necesitan una ponencia. Ya. Ay, no, ya. Voy a salir de ese pozo. Estamos hablando de Oye, alto y a cine. propósito de comerciales, Pedro, ¿tú te acordáis sí, de uno de los comerciales que sí lo hizo famoso? Pero a Van Damme, no, no A ver, una. ¿cuál? A la rápida no me acuerdo. El de Volvo, el de los camiones Volvo. No, weón. No. ¿No? A ver, cuéntame. Puta, tienes que buscarlo, ¿no? Es que es una acrobacia de esta sin doble riesgo, donde van dos camiones andando en paralelo y Van Damme se coloca a pierna abierta en la pose En una clásica de Van split. Damme. Ya, Claro, con los camiones andando, sí. Oh, ¿cachai? En la carretera. Una wea así, súper heavy. qué No, brillo. tienen que verla. Un hombre de verdad. Oye, Marco, tú nos convocaste a esto. O sea, mira, yo me acuerdo que tú te llamó mucho la atención de que yo estaba como en una repasada de Jean-Claude Van Damme hace unos meses atrás y que paré de verlas cuando vi Cyborg. Porque hay que solamente ver esa película y darse cuenta de que uno ya no quiere seguir viendo ese tipo de película. Porque es muy mala. Pero quedamos con el bichito y tú eres como un experto en este sujeto. Experto en el belga, es usted. Si lo dice usted. Mira, puta, a mí me pasa, lo he contado creo que en más de alguna ocasión en estos mismos micrófonos. Yo me crié viendo muchos cines de Van Damme cuando chico. El papá de mi vecino directo, así colindante, la casa, le encantaban las películas de acción y sobre todo las de Van Damme. Entonces él todos los viernes él nos mandaba a comprar una cerveza y nos pasaba plata para arrendar una película de Van Damme. Y en el videoclub del barrio estaban la sección estrenos, terror, acción, drama, comedia, animada y la sección Van Damme. Y están todas las películas de Jean-Claude Van Damme ahí en esa sección. Entonces, no solamente era el tema de que y vi muchas de las películas de este compadre, y me decían los 90 fueron su época dorada, fueron como 6 años que fueron éxito tras éxito, y su caída fue pero tremenda. Entonces, por eso yo le tengo este cariño a este compadre, siendo que no es mi héroe de acción favorito. Ahí está Don Arnold, que para mi gusto es el mejor de todos. No es el que tiene las mejores películas, obras maestras, que ahí creo que puede ser Stallone con Rocky, y algún día espero que conversemos de ella también. Pero Van Damme tiene mi cariño de cabro chico que veía Dragon Ball y Van Damme. Como ese tipo de cosas, y me abrió la posibilidad de ver más películas de acción y conocer mucho más.
Y la pregunta, como siempre, ¿cómo puede triunfar en esa época alguien que con nula capacidad para actuar, pero de muy buen ver, se abría de piernas, tenía un bíceps gigante y agarraba patada a todo el mundo? Y curiosamente, este compadre que le gustaba andar en calza y mostrar el poto en todas sus películas, pedía explícitamente que le enfocaran en el culo, era lo más masculino que había para crecer como modelo masculino como hegemónico en los años 90, que fue la época donde me crié conociendo este tipo de películas. Oye, pero yo creo que para responder la pregunta igual hay que retroceder un poquito en el tiempo y un poquito como en el fenómeno que era el cine en esa época. Ya hablamos de los 80 y claro, efectivamente a principios de los 90, porque antes que el cine fuera, no sé, globalizado como por internet de ahora, por los streaming y todas estas cosas que hay ahora, y tenemos estas franquicias multinacionales trabajando solo por dinero. Yo creo que el cine que cruzó fronteras, y hablo más allá de Hollywood salir de Estados Unidos, sino que me refiero al cine de artes marciales, ¿cachai? El cine de artes marciales salió de Oriente y cruzó a todo el mundo y se hizo un nombre, ¿cachai? Como con películas que estaban protagonizadas por Bruce Lee, Jackie Chan, y podríamos llegar a hacer el cruce, si hacemos el linaje, podríamos llegar de ahí a Jean-Claude Van Damme. De hecho, yo podría más llegar por ese linaje a Jean-Claude Van Damme que por el hecho de tenerlo como héroe de acción, que era más contemporáneo con Stallone y con Schwarzenegger, ¿cachai? Sí. Y espérate, dame un segundo, es que No, sí. Lo interesante era que este cine no tenía esta dependencia del idioma gringo, ¿cachai? Y la narrativa era completamente algo físico, algo corporal, algo agarrarse a patadas. Tú podías entender una película perfectamente porque tenían muy pocos diálogos y los diálogos algunos eran o irrelevantes o de frentón ridículo, pero aún así tenían un atractivo que tenía que ver y tiene que ver mucho con lo que el cine durante toda su historia ha infundido, ¿cachai? Que es el lenguaje corporal de los actores, ¿cachai? Y acá las peleas, las patadas y el sonido de las patadas, el sonido de los combos, ¿cachai? Era otro lenguaje, ¿cachai? Y creo que el cine en esa época, o por lo menos este tipo de cine, tomó esta forma de ser un lenguaje en sí, ¿cachai? El lenguaje de las artes marciales. Yo quería acotar nomás que como categoría mental, yo estoy de acuerdo contigo, es arte marcial, pero es que tiene que ver con una cuestión que se daba, o por lo menos la forma en que yo lo consumí, y que hoy no es así, que es como la película con la estrella del arte marcial. Entonces era como el género, tú metías a todos estos buenos, como no sé, buenos como Jackie Chan, Jet Li, incluso Van Damme, y buenos más penca como Steven Seagal, ¿cachai? Pero están dentro de esa categoría que la película te la vendían con la estrella. Exacto. Pero, ¿sí? ¿cachai? Y para mí Van Damme también siempre fue eso, po. Y bueno, yo que soy un poco más joven, para mí Van Damme es de películas más... no las que vamos a hablar hoy día. Para mí es más de Soldado Universal, más de Doble Impacto. ¿Cómo se llama el Paco que les dije que viajara el tiempo? Time Cop. Time Cop. Muchas gracias. Claro, es que seguramente lo agarraste como en la segunda ola, ¿cachai? Porque efectivamente la fama de Van Damme viene de estas películas que vamos a hablar hoy día, ¿cachai? Y que son de finales de los 80 y que de hecho son como una seguidilla, creo que es 88, 89, 90. Sí. Y son las que lo tiran a la fama, porque Van Damme aparece o por lo menos entendería así, y corríjanme en los comentarios si es que estoy equivocado, la primera película es donde aparece Retroceder, Nunca Rendirse Jamás, donde es villano, que esa debe ser 85, 86, y su participación creo que lo catapulta a ser estrella, porque ahí de villano salta a ser estrella en la siguiente película, que es Bloodsport. Pero insisto, es del linaje de las artes marciales más que del héroe de acción como Rocky Rambo, ¿cachai? Y yo creo que esto parte con Bruce Lee en los 70, que convierte esto como en un lenguaje cinematográfico, ¿cachai? Y en los 80 ya en Estados Unidos esto como que se industrializa y el lenguaje narrativo funciona tanto como si estáis en Hong Kong, en cualquier otra ciudad exótica de Asia, o también en New York, qué sé yo, da lo mismo. Llegó hasta Chile con Kiltro y con Kiltro.
Oye, Bruce Lee también tenía nombre en el festival, en el comercial, ¿eh? Era Bruce Lillo. Muy bien. Oye, bueno, yo te lo he dicho en otras ocasiones, para mí el cine de acción debe ser junto con el terror mi género favorito, y el cine en movimiento, hasta la misma palabra, de lo cinético, ¿cierto? El movimiento es lo que manda. Del cine mudo me encanta Buster Keaton, que palabras más, palabras menos, también tiene relación con este tipo de cosas, el truco y la 100% corporalidad, relación. con todo ese tipo de cosas, que después lo toma John Wick, por ejemplo, si ya nos saltamos ahora a tiempos más actuales, o un Tom Cruise tratando de hacer el truco, como le decíamos desde chico, el truco en cámara, sin tener que ocupar tanto tema digital. Ahora, del cine, el cine de artes marciales hongkonés, toda una industria gigante hasta el día de hoy, venía de antes, Sí. por eso Bruce Lee quiso triunfar ahí, él es el máximo exponente, y luego vienen todas estas seguidillas de películas bastardas intentando presentar un héroe de acción asiático tipo Bruce Lee, que creo que el que le sigue después Jackie Chan y Jet Li, o sea, como, y después Donnie Yen, que ya es chino, o sea, como Sí. que ese tipo de cosas van Esa liando. es la evolución, totalmente. Ahora, Lo Así bueno es que, es. por ejemplo, Jackie Chan como que encontró su beta más por el lado humorístico también. y eso lo Entonces, sacó también de Sammo Hung, el que decía este Wataka que excelente. Ahora, claro. esta película, que creo que nos estamos dando vuelta, pero tiene toda la razón del mundo de hacerlo, porque Empezar por Bloodsport Bloodsport. es una película de la productora más infame, más canalla y que tanto cariño que le tenemos nosotros los cinéfilos, que es The Cannon Group. Canon Justamente Group. que es, ellos estaban viendo que está toda la moda de las películas de artes marciales. Entonces, tenemos poco presupuesto, vuelto el pan, grabemos una película nosotros de, de artes marciales. Y aquí contratan a este compadre Van Damme que, como decían ustedes, en Retroceder, nunca rendirse jamás, había hecho un pequeño papel, pero que lo catapultó. Y acá el weón se echa la película al hombro. La película de lo que trata es... Yo hago la descripción de esta película y puedo describir el 35% de la filmografía de Jean-Claude Van Damme. Oye, Marco, que Canon Group, de hecho, es algo que no deberíamos explicar un poquito porque puede que mucha audiencia no tenga idea de qué es lo que es Canon Group. Pero más allá de eso, creo que ese conglomerado en los años 80 y principios de los 90 aprovecharon que el mercado doméstico, de video doméstico, ¿cachai? El video de arriendo, el video de VHS, era tan importante como la taquilla del cine, pero necesitaba mucho menos inversión. ¿Cachai? Porque no tenías que estar en sala, tu objetivo no era estar en sala, sino que pasar por sala rapidito y salir directo a distribución, o directamente salir a la distribución a los videoclubs y aprovechar eso rápidamente. Y Canon Group fue uno de los que lo supo hacer. Y crearon un imperio en esa época con esta tecnología. Y Van Damme fue perfecto para alzar ese imperio. Es que, para quien no lo sepa, dos compadres israelitas, Golan y Glow, ¿cierto? Tenían una productora que hacían películas medias pasadas de tono, como estas picarescas, con Tople y con todo, en Israel. Se van a Estados Unidos a cumplir su sueño americano, y películas que nos traían ellos eran muy del vuelto al pan, así como, no recuerdo si eran como 2 millones de dólares o 4 millones de dólares que cobraban, que digo que tienen de presupuesto, y hacían 10 películas. Y de las 10 con que 3 les fuera bien, ya hacían negocio. Entonces era una verdadera fábrica de salchicha, y nos trajo personajes. Ellos son los responsables de traer a Chuck Norris, que es muy querido por los memes ahí, ¿cierto? Desaparecido en acción. Yo nunca he sido fanático de Chuck Norris, fíjate, pero... o American Ninja, que es una película... Pero los memes son buenos. No lo digas en voz alta porque Chuck Norris se va a enojar. American Ninja, que es una saga, pero tan penca, pero que me encanta, porque tiene esa cuestión de VHS. Y estos compadres, entre otras cosas, cuando en su momento empezaron a dominar todo lo que era la industria hollywoodense, le estaba yendo tan bien, ganando plata por todos lados, había una película que le iba bien, ellos compraban los derechos de algo similar o mandaban a hacer una película en el mismo estilo. Estos compadres... O sea, copiaban mucho y al final compraron licencias. Si no me equivoco, Canon es la última de Superman y de He-Man. Sí, de los 80, ¿no? Sí. Y bueno, con He-Man ya definitivamente se va a la mierda. Pero, claro. Si no me equivoco, una de mis películas favoritas, creo que El Vengador del Futuro es de ellos. Voy a buscar mientras... Creo que sí. Pero si estos compadres Ya, tenían un montón de pero para basura. llevarlo así, para llevarlo como, no sé si podemos hacer un paralelo directo, pero igual son productoras que existen, o
modelo de negocio que existe hoy día. O sea, no sé, Blumhouse invierte muy poco para tratar de hacer el mayor beneficio posible de su inversión. Entonces, por eso hoy día aparecen como las Five Nights at Freddy's o esas películas que invierten poquito, pero saben que van a rendir harto y Claro, están más Terrifier. enfocadas en eso, ¿cachai? Así como en el rendimiento de la inversión más que en el producto en sí. Pero lo hacen bien, o sea, son películas que, por decirlo, es un cine funcional y que cumple exactamente con lo que están prometiendo y nada más. Y eso pasaba allá por los 80 y todavía sigue pasando, o sea, tampoco Y desde el pensemos que origen algo del es un cine. fenómeno que ya pasó. Claro. Oye, Oye, Highlander. paréntesis, Ujú. Total Recall es de Carolco, no es de Canon Group. Que más encima Sí, de esos rata. logos se parecían tanto en mi mente con esos diseños tan ochenteros. Highlander, película de la que tenemos capítulo también, es de estos muchachos. Así Mira. que, mira, hay un documental bien bueno que cuentan toda la historia infame de estos compadres sinvergüenzas y te dicen todo lo que sucedió y es muy entretenido para que lo busquen. Y cuando se está haciendo esta película, los compadres que ya estaban retirados, estos productores, sacaron un documental en la misma fecha para también agarrar la atracción de la publicidad del otro documental para ellos sacar uno y ganar más plata. O sea, ese nivel de compadres que hacen negocio con estas cuestiones. Ahora, retomando al tema Van Damme con Bloodsport, ¿ustedes cómo describirían la película o se atreven con algún pequeño resumen o no? Puta. O sea, a mí antes de entrar en Bloodsport, necesito mencionar algo que a mí me da mucha risa, weón. Que es una película que dice que está basada en hechos reales. Y no está basada en hechos reales, pero en ese tiempo, ¿cómo crees que podía ir? Porque estamos hablando de una época en que es pre-internet, ¿cachai? No existía el fast-checking, claro, todo era incomprobable. Y que una película de esta acción donde hay una organización que es media mafiosa, que se encarga de organizar torneos, claro, existe de verdad, ¿cachai? Y que un compadre era tan seco que sacó, no sé, le sacó la cresta a todo, estaba peleando todo el día, etcétera. Todas esas cosas la presentan como que sucedió, ¿cachai? Y eso lo encuentro formidable, partir una película presentándolo de esa forma, yo lo encuentro la raja, Ya, puta, esto es una película de venganza nomás. Se mete el torneo para ganarle al malo que mató al hermano. Ese es el. Sí, es más y ahí está todo. Está todo. Ustedes cachan Mortal Kombat, el videojuego es la misma historia, de hecho está basada en parte en esta película. Frank Dux, que es el personaje real que supuestamente era el primer hombre blanco en ganar este campeonato mundial de peleas clandestinas que hacían ahí en Asia. Y que va encima, y yo me acuerdo cuando veía la película, cuando pendejo, como, oh, este weón era tan bacán y todo, y hoy día uno como empieza a ver, igual es raro que justamente el hombre blanco sea el que vaya a estos lugares exóticos y le gane a toda la gente el Salvador Blanco. Creo que me confundí, no, Bloodsport, el que moría era el maestro. Sí, que fue criado encima, o sea, como... claro, mataron como el mejor, el que era el hijo como del maestro y lo iba a vengar en su lecho de muerte. Y esa cuestión está tan mal filmada, weón. No sé si está más mal filmado o peor actuada, pero llega a ser paródico lo que presentan. Ya, pero te interrumpiste solo, Marco, termina. La audiencia está esperando tu Sí. Lo reseña. que pasa es que me confundí con Kickboxer, pero es que como las tramas son tan parecidas también, güey. Porque en Kickboxer es la del hermano. Sí, pero es que ese Así es como es. un auto-remake, no sé. Ya. Frank Dux viaja a Hong Kong para competir en el Kumite, un torneo clandestino y extremadamente violento donde se enfrenta a los mejores luchadores del mundo, igual que Mortal Kombat o Street Fighter. Allí se convierte en el retador del campeón invicto Chong Li. Entre peleas, amistades y persecuciones militar, porque Dux desertó para competir, la película culmina con un combate final que definió el estilo clásico de Van Damme. Ahora, como tú decís, pues está basado en una historia real, pero ¿quién escribió esta cuestión? ¿Quién nos dijo que está basado en una historia real? Fue el mismo Frank Dux, que escribió un libro y que gracias a eso hizo famoso, diciendo, sí, yo soy el campeón mundial de estas peleas clandestinas a muerte. Y es como ya, ¿y dónde podemos hacer el contrafactual, hacer el fast check para poder decir? Pero lo interesante es eso mismo, güey. Es que no importa, güey, porque el güey Da lo contó mismo. una historia entretenida, ¿cachai? Y si pasó algo parecido, él lo exageró y da lo mismo. Y el cine lo exageró mejor, güey. Aquí yo sí creo que es lo más brillante de todo esto, güey. Porque
al final termina siendo un mito si fue verdad o no. Creo que después se trató de verificar cada una de las cosas que contó Frank Dux, pero no llegaron a nada que diera veracidad a la existencia de esas cosas. Pero bueno, en realidad es de lo que trata la película y cómo está hecho la historia que nos están contando. Finalmente es lo que tenemos que agradecer. Y acá nos trae por primera vez, tengo entendido, la patada circular abierta de Van Damme, que luego se convirtió en su marca La Casa, po. Te apuesto que esa cuestión tiene un nombre en las artes marciales. Patada de helicóptero. Nada, debe ser como un nombre japonés o chino, qué sé yo. Pero Jean-Claude Van Damme, por lo que tengo entendido, es como cinturón negro en karate, ¿no? ¿Ahí me podría corregir, Marco? Oh, me voy a creer que no lo sé. ¿No? Ahí me pillaste. Veamos qué dice Wikipedia acá. Pero sí sé que el tipo hacía arte marcial. Pablo, te necesitamos porque Sí. Marco no cumple Cinturón negro, segundo dan de Karate Do Shotokan. Mira, ¿viste? Bueno. No, lo digo, se nota como sobre todo en Lionheart con los golpes de mano. Pero yo encuentro que Bloodsport tiene como tú decís, Marco, el encanto, y veo por qué se inspiraron en él para hacer videojuegos, porque los peleadores son como personalidades. O sea, pues hay un weón que le gusta tomar cerveza y es como grandote, y esa es su única gracia. Y no necesitáis más para entretención. Y Van Damme también está ahí como en su misión, lo busca la minita, pero le importa más la venganza que el amor. Entonces... Y el malo tiene que ser 100% malo, no tiene que tener ningún ápice de humanidad. Claro, es que la película tiene como estas cosas donde, no sé, las claves de la trama son que el propio torneo es la estructura narrativa. O sea, el ir avanzando en el torneo es la forma que te están contando. El entrenamiento tiene este tema de validación moral y también este enfrentamiento que hay todo el rato entre el honor y la brutalidad, ¿cachai? Y las caricaturas entre los buenos que están en el lado occidental y los brutos, los malos o los villanos que están en el lado oriental. Y todo el oriente que es como bien mítico más que realista, ¿cachai? Es como te lo puedes imaginar en otra época más que como es de verdad. Pero es básicamente como parte de una fábula, ¿no? Es un cuento de hadas masculino. El extranjero que llega a una tierra desconocida, tiene que aprender un estilo de pelea que no se manejaba y derrotar a los locales. Entiendo que eso se llama exotismo, ¿no? Como ese... Sí, también puede ser el gran salvador blanco, que es como Tarzán, porque es el rey de los monos, los africanos acaso, que estían toda la vida en África. No, el hombre blanco. Sí, John Carter también. De Marty y todo. Pero ahora tiene la gracia de que es chiquitito, que no viene a salvar la ciudad, sino que viene a ganar un torneo nomás. Y un torneo ilegal, que nadie puede saber de qué trata, ni mucho menos, ni los periodistas. Pero está metido hasta Oye, perdón, pero nada que ver, ahora que mencionaste a Tarzán, me acordé que dicen que Disney nunca se va a atrever a hacer la versión woke de Tarzán. Perdón por el... Oye, por el interruptus. Pero tú caché que en esta película, dentro de todo, tiene a un tremendo de las actuaciones que este compadre, el café irlandés que le digo yo, el Forrest Whitaker. Sí, pues, sí, de Paco. Y haciendo acá un personaje común, bueno, no es un gran personaje, una gran actuación, pero ese weón ha tenido después tremenda carrera. De otro que sale es también el Roy Chiao, que es si ustedes han visto la segunda película, que es mi favorita, de Indiana Jones, El Templo de la Perdición, en el intro cuando están en el bar, ¿cómo se llama? Obi-Wan, cuando están cambiando el diamante por el antídoto contra el veneno, el compadre que está vestido de riguroso negro, jefe de la mafia ahí, también aparece en esta película. Y el otro, un recurrente acá de Cineclub, Victor Wong, que es el de... Bueno, que trabajó con John Carpenter en varias películas y hablamos una vez en Masacre al Barrio Chino, también actúa acá. Entonces, hasta estas películas que pueden que no tengan un gran pedigrí, sí tiene actores que por lo menos hicieron más cositas o como en este caso Forrest Whitaker, que tiene peso como actor, como personaje cinematográfico. A mí lo que me gusta acá también el villano, que es tan terrorífico, el Bolo Young, que tiene unos pectorales, bueno, un par de tetas en esta película, que se ve intimidante el weón, y más encima como habla poco y solamente es como los movimientos físicos que hace,
más terrorífico se ve con la cara de malandro que tiene. Bueno, es que estas películas en realidad en general tienen pocos diálogos y los diálogos son bien cortos y precisos. O sea, no solamente el Bolo Young el que tiene esa característica, todos los diálogos son bien precisos, cortitos, porque finalmente, como dije antes, pues esta película se entiende solamente viendo el movimiento, viendo las peleas, es como el avance de la lucha y del torneo y ya está. Y lo otro, no sé si ustedes siempre menciono esta serie, pero me gusta mucho, que es Regular Show, que es una caricatura de Cartoon Network, todo, que en muchos capítulos tienen historias muy similares o homenajeando a este tipo de películas. Y los personajes como antagonistas que aparecen son tan cliché como lo que son los que vemos en esta película. Oye, yo creo que hay que hablar un poquito con las diferencias con la del año que sigue. Yo creo que a nivel de trama es prácticamente lo mismo. Matan al hermano y tiene que ir a vengarse en Tailandia, que esta y ahora nos pasamos a Kickboxer. Pero sí, acá... ¿Ah? Corta nos Sí. pasamos a Kickboxer. Otro que el Sí, final de la corta, otra. pasamos. Sí, podemos volver. Esto es como Time Cop. Entonces, es que una cosa que agrega en cuanto a forma narrativa es el entrenamiento. Ahora tiene un maestro que necesita hacerle caso, porque si no sigue su tutoría, va a ser imposible que le gane a Betty, pero no, al malo de esa película. Entonces, una innovación dentro de todo, ¿no? ¿O no, Marco? Es que, de hecho, como le fue también a la otra película, dijeron, bueno, ¿para qué vamos a inventar la rueda? Hagamos lo que el público le gustó, hagámoslo de nuevo, y mejoraron ciertas cosas. Se nota que hay más presupuesto acá, ¿cierto? Acá ya no es solamente Hong Kong lo que te muestran, sino también, en este caso, es Bangkok, la ciudad. Y hay una escena de la ciudad que son preciosas. Tenemos un entrenamiento tipo Maestro Rochi también, cliché total. La música de esta película de Herzog, Paul Herzog se llama, es buenísima. Estás hablando de Kickboxer, ¿cierto? Kickboxer, sí, porque acá ya hay más presupuesto. Y de las cosas que vine a aprender ahora viejo, adulto, que el malo de esta película, que se parece como a Goro de Mortal Kombat, pero con dos brazos, es alto, musculoso y tiene una trenza, ¿cierto? Que gigante, así como una guerrera K-pop. Ese weón, Michel Cuisy, no es asiático. Le pusieron prostéticos en las cejas, en la cara para hacerlo asiático. Y cuando uno lo ve en VHS, no te das ni cuenta entre la mala cinta, la calidad, ver un tele 14 pulgadas. Pero cuando ya uno lo ve, está fácil de conseguir en streaming, en alta definición, se nota al tiro que el compadre no era asiático. Y nadie se hace rollo con eso, ni que es... ¿Cómo se llama? No es un blackface, sería un yellowface, no sé si es más ofensivo eso o no. Pero acá da lo mismo. El weón tiene que ser de asiático y lo hacen de asiático. A mí me gusta o me da risa en realidad una simplificación que hacen en la película, que es como están en el estadio o en el gimnasio, porque no sé si es un estadio de Bangkok, que debe quedar en Avenida Bangkok sin número Bangkok. Como todo queda en Bangkok. No hay más detalle de la ubicación, no hay nada de... Extraordinario. Aparte, bueno, la gracia de esta película para la posteridad es que nos dio el gran meme de Jean-Claude Van Damme bailando. Sí. Pero a mí lo que... ¿Cómo decir? Creo que que la película esté tan centrada en el entrenamiento le da como esa gracia como Karate Kid también agarró antes. De que al final como que te muestran cosas que después va a tener que utilizar en la batalla final. Que siempre es muy satisfactorio con ese tipo de construcciones. Pero es que esta película es una copia a Karate Kid en otras cosas. Sí, de verdad, estos compadres lo que hacían era que la está rompiendo en su momento, copiémosle, cambiaron un par de cosas. ¿Y qué hacemos acá? Si la otra tiene un italoamericano jovencito, dicharachero, bueno para la talla y todo, acá le ponemos a un belga rubiecito que es malo para la actual, pero que se abre de pierna. Sí, yo creo que era natural de películas como esa. De partida ya es como una secuela directa de Bloodsport o de... ¿Cómo es el título? Te iba a preguntar los títulos que tiene Bloodsport latino, Marco. Yo sé que tú los tenías anotados por ahí. Lo tengo en la mente. Contacto Sangriento,
se ¿Y le, el se le otro? conoció en su momento. Deporte Sangriento también. Y como ya la conocí en su momento, era El Gran Dragón Blanco. Cáchate. Porque claro, como está la historia de la leyenda del dragón, China. el puño del dragón, tenía que tener Ay, algún nombre por ahí. Sí, pues tenía que tener un nombre comercial. Ya, y yo creo que igual está Kickboxer es como una secuela no directa o una reescritura bien consciente de esa película. Eso es Y, obvio. y además, y efectivamente con relaciones directas con películas como Karate Kid, ¿no? Donde la promesa del entrenamiento con el combate final se cumplen, todo lo exótico de Asia también, ¿cachai? Y como que tienen un contrato contigo como espectador de que van a pasar las mismas cosas que las estás esperando, po. Estás esperándolas Sí. todas. Pero Kickboxer tiene una gracia en su guión que a mí me pareció bien, bien notable y digna de mencionar en esta conversación, que en algún momento el maestro, ¿cómo se llama el maestro? Yo no tengo anotado los nombres, con el Cholwan. Cholwan. Ya dejémoslo, el maestro Cholwan, dejémoslo ahí. Me gustó ese nombre. El maestro Cholwan en algún momento se da cuenta que entrenar al americano le va a servir a los propósitos para ayudar a su sobrina. Sí, po. ¿Cachai? Como que de alguna forma tiene un motivo secundario bien egoísta y lo lleva a cabo como plan. ¿Cachai? Porque si pensamos en películas como Karate Kid, eso no existe. No, po. ¿Cachai? Es como el hijo que nunca tuvo nomás lo que tiene. Exacto. Y acá tiene ese componente y lo usa, y no es que lo use poco, lo usa harto, y de hecho es un buen remate en la película. Y una de las cuestiones acá, que ese actor tampoco sabía arte marcial, el que hace de Maestro Rochi acá. Pero como que se inspiró en todas las cuestiones de las películas, entonces como que él es muy la caricatura del maestro, como relajado, medio desgarbado, pero que en el momento también tiene como su pasado, su historia, y que yo lo cuento y son puros clichés, pero estas películas también como que formaron la versión occidental de lo que es el cliché para que nos criamos nosotros. Y el interés romántico, que es la sobrina acá, que la muestran, que es una niña filipina, la actriz, se llama Rochelle Ayana. Lo único que yo pensaba cuando la veía en la película era "Piu, piu, piu". Por la puta. Es que por culpa de Kung Pao, como que ya no me puedo tomar muy en serio estas películas, cuando yo creo que no merecen ser, o sea, uno no debería tomárselas en serio estas películas para poder disfrutarlas completamente. Puta, es que hay una escalada en Kickboxer. Kickboxer me gustó mucho. ¿Te acordáis que cuando como que tienen que vendarse las manos con un líquido especial y después tienen que ponerlo como en vidrio porque tienen que pelear como En las hilo- viejas ya, tradiciones? como pero hilo es que curado, pero ese con es el- puños. Es que ese Claro. es el remate de la película, porque en el fondo, para que el compadre pierda, porque ya cacharon que estaba entrenado por el weón más bacán por el maestro Cholwan, y el maestro Cholwan es el weón que entrena a los weones más secos. Para que tuviera una desventaja, lo ponen así como no sé, como con las leyes antiguas de pelea, no recuerdo cuál es la frase que usan, y se tienen que pelear con los puños vendados, y con los puños vendados quiere decir que se tienen así un poco menos que colocar vidrio, bueno, eso es lo que hacen, po. Sí, po. Y lo curado. Claro. Y hay una de las cuestiones que no nos hemos detenido acá, pero Van Damme, desde siempre, y sobre todo en las primeras películas, tenía muy marcado el acento francés. Belga, digo. El acento belga, Eso. ya yo no sabría diferenciar de un acento de otro, pero tiene muy marcada la pronunciación francesa. Entonces, en todas las películas tratan de mira, justificarlo de por qué. el acento de la Fran es francés. Ulala. Entonces, en todas las películas tratan de explicar de por qué él habla francés, siendo que es un norteamericano, siendo porque es gringo, y cada explicación es como muy pelotuda. ¿Por qué lo saco a colación? Porque en este caso, el hermano, que es el luchador, que creo que es la pinta más ochentera que uno puede ver de un tipo, un bigotito delgado, el Chocolo Crespo, que al que dejan inválido y que por eso quiere cobrar venganza contra Tong Po. El compadre ese, como era un buen luchador, pero tampoco hablaba bien en inglés, siendo que era su lengua, todo, le tuvieron que doblar su voz. Oye, tiene una escena de diálogo cuando están entrenando como en la calle, en un parque, que se ponen a explicar toda su relación
en un diálogo como si no lo hubiesen conversado nunca en su vida. Y ya son adultos que esto lo conversaron un montón de veces. Y cuentan toda su historia de que extraño a mi mamá, que mi mamá era así, me hizo aprender 3 idiomas, porque ella era muy especial, ¿cachai? Es súper divertido ese diálogo porque en el fondo tú dices, ¿por qué están conversando esto a los 28 años y esto tienen que haberlo conversado un montón de veces? Bueno, solo para explicar, pues bueno, es un diálogo muy funcional y muy divertido. Igual esa weá era como muy pensando en la audiencia gringa del. Oye, este weón habla como la wea, ¿por qué? Claro. Cosa que Schwarzenegger nunca lo hicieron. Eso me encanta Salvo saber. en- El bueno es un obrero Salvo de la... en Predator que le dicen Dutch. Pero tú lo veías en Total Recall y el weón es un obrero así, un Pedro Picapiedra cualquiera, un hombre del pueblo, pero con ese acento austriaco muy marcado. A mí la que me gusta en Doble Impacto, que es donde Van Damme hace de los gemelos, De los gemelos. parte también en Hong Kong, por lo que me acuerdo, pero cuando son bebés los traicionan al papá, y entonces estos dos bebés que eran gemelos, los tienen que separar. Y yo cuando estaba viendo la primera vez la película decía, ¿cómo chucha van a explicar que dos guaguas separadas al nacer Hablen como la wea igual. hablen con ese acento? ¿Cómo lo solucionan? Va el compadre el pelado que se hace cargo de la guagua, la deja en un convento y se mueve la cámara, era como convento francés, y viene una monja y dice ¡Sacre Blue! Y después cuando tenía Van Damme en Los Ángeles con las calzas Calypso moviendo el culo, que también lo pide por contrato este buen que siempre le enfoque en el culo, está muy orgulloso de su anatomía este compadre. Y de repente cuando está hablando con el pelado dice, oh maldita sea, yo te crié como, te crié como mi hijo, te di la mejor educación, te pagué la educación para que estudiases en París, en Francia. Ah, por eso tiene. Pero son complicaciones que yo vine a ver adulto una película con la voz original de Van Damme, porque todos los 90 y principios de los 2000 para mí Van Damme era con doblaje latino. Entonces todas esas cosas que después uno se empieza a cuestionar, en su momento no me di cuenta ni cagando. Oye, yo una de las cosas que tomé conciencia ahora del visionado, porque, bueno, va cambiando las cosas a las que uno le pone atención en las películas, sobre todo en los análisis que hacemos, estos análisis de mierda. Que estas películas, y hablo por lo menos de Bloodsport y de Kickboxer, tienen como no podían pagar hits, no son como Top Gun o Rocky 4, ¿cachai? Como no podían pagar hits reales, ¿cachai? No podían pagar los derechos, ni tampoco podían pagarle a un artista así muy reconocido, pero sí querían lograr el efecto emocional de la escena por ese tipo de música, que era lo que la llevaban en ese momento. Entonces lo que hacían era yo me imagino que encargaban canciones originales a artistas muy, muy corrientes, ¿cachai? Que imitaban el sonido de la radio de la época, ¿cachai? O lo que estaba sonando en ese momento, y buscaban así como los temas más pegajosos y los ponían en el momento preciso. De hecho, hay unas cuestiones que se parecen a In the Air Tonight de Phil Collins, que es igual, ¿cachai? Hay otros, mucho synth pop, pero lo único que quieren es lograr el mismo efecto emocional, y creo que en algún momento lo logran, pero todas las canciones como suenan a quiero ser hit y no lo logré. Oye, qué bueno que tocaste ese tema. Porque el tema musical viene en ayuda principalmente a dar un efecto, a potenciar algo que querían buscar, y que es evidente que las películas tienen que tener una emocionalidad cebolla, porque esa la buscaban. Esa no es un accidente. En Bloodsport, todo el momento que tiene de flashback cuando se acuerda de su maestro, y ponen como Van Damme así como apoyándose sobre la pared, así como cara de lástima, y después ¡pum! Flashback. Y la persona escena triste y se apoya en la música. Sí, es que, y viejo, igual estas películas eran tan pobres, por así decirlo, y como eran de distribución de VHS, básicamente, no hay ninguna canción que haya llegado a ninguna parte, no hay ningún hit que trascendió, porque no los podían pagar como hits ya consumados, y tampoco tenían tan buena distribución que la película lograra que un tema de eso fuera hit, ¿cachai? Así es que en esa época, si te gustaba la canción de la película, tú ibas y después a la disquera, claro, y preguntabas, oye, ¿dónde está la canción de la película? Es que ahí había una sociedad comercial entre el cine y la industria musical, ¿cachai? Por eso. Pero estas películas no tenían la capacidad de generar esos hits.
Yo extraño Pero la todavía. siguiente película, pero ojo, la siguiente película sí tiene, o sea, no tiene no tuvo esa capacidad, pero tuvo la audacia de usar otro tipo de música. No sé si se fijaron que Lionheart no solamente ocupa música pop comercial como de la época, sino que también ocupa música incidental Y tal. y que Sí. queda mucho mejor. Creo que le da otro toque totalmente distinto a las escenas. Bueno, que, yo les dije que lo antes, realza ¿no? más. Antes de la conversación que para mí, bueno, Lionheart fue la última que vi y la vi hoy, hace un par de horas atrás. Y me pareció que es la más película de todas. Como la más, no sé si porque ha contado con más presupuesto, con un par de mejores actores, con mejor dirección de arte, pero puede que todo sume, como si sumáis como un poquito mejor de música, un poquito mejor de dirección de arte, un poquito mejor de actuación, ya la cuestión te queda una cosa distinta. Y Oye. hasta te diría que los personajes están. Como que la Biblia de los personajes está mejor pensada. Es que Sí, ya hay más antes de pasar a la presupuesto. Sí, y antes de pasar a la película, yo creo que Marquinhos tiene que contarnos de qué se trata. A ver, dijimos que Bloodsport del 88, Van Damme va a vengar a su maestro y va a pelear al comité, una pelea de artes marciales que va peleando uno por uno hasta el villano final. Ilegal, ¿cierto? Clandestina. En Kickboxer del año siguiente, 1989, va a un campeonato también ilegal de kickboxing en Tailandia porque dejaron lisiado al hermano y él quiere cobrar venganza de un villano. Entre medio conoce el amor y todo ese tipo de cosas. Y la tercera baila. película que nos trata, que es completamente distinta, Lionheart, o Full Contact, o Corazón de León, o El Gran Guerrero, como sea, Corazón de Guerrero. También tenía como esos nombres que podía ser un disco chulo o una película de Oye, acción. Perdón Aquí la tenemos- interrupción, pero esta ¿Mm? historia la historia es de Jean-Claude Van Damme. Y en algo este muy caso es interesante. Leon Sí, Gaultier. guionista. Leon Gaultier, un legionario francés, deserta para viajar clandestinamente a Estados Unidos tras enterarse que su hermano fue brutalmente atacado y está al borde de la muerte. Sin dinero ni papeles, entra al mundo de las peleas clandestinas. Ya vamos viendo acá haciendo el check. Para ganar recursos y ayudar a su cuñada y sobrina. A través de combates cada vez más duros, debe esquivar tanto a la legión que lo persigue como a los promotores que están buscando. ¿Cachai? Lo mismo. Una venganza, pelea clandestina, pero en este caso incluye el que tiene que ayudar a una niñita y a su Y a cuñada. su sobrina. Claro. Y a su cuñada. Es Oye, como, tenemos Pedro, que. Ahora soy bueno. Cuénteme. Pero yo tengo una pregunta, ya que estamos en la tercera película, o sea, estamos habiendo pasado por las tres. ¿Qué pasó con el criterio Perucci si estas películas son de esa época, weón? ¿Te fijaste que se lo saltan? Sí, no, porque yo hecho que tenían que vender a más público. Entonces, si no les cortaban le ponían el PJ no sé cuánto. Esa es lo que yo creo. Pero está todo sugerido siempre, ¿eh? Salvo en Bloodsport. O sea, Bloodsport tiene una minita como interés romántico, pero por ahí no va. Ya que Boxer como que es más el amor. Y en Lionheart hay una tensión sexual con la cuñada y una tensión sexual con la que la jefa, por así decirlo. Entonces, yo creo que ahí como que... Pero había que hacer plata, pues, Juan Carlos. Pero Van Damme en ese entonces ya está ganando platita gracias a estas películas, ¿eh? Por si acaso. Acá Sí, es cuando porque ya mira, empieza acá- como el ascenso a la locura de este compadre. Acá cuando yo te mencionaba y te interrumpía, Marco, para decirte que esta era una historia original de Jean-Claude Van Damme, es que yo imagino que él ya le vio como se vio en un futuro más prolífico y fructífero haciendo cine. A lo mejor su intención era ser estrella de sala de cine, o sea, de cine más mainstream. Y él tiene que haber escrito esta historia, me da la impresión, pensando en un blockbuster. ¿Está ahí? No sé, poniendo el paralelo con Stallone, ponte tú. Y esta película es una historia de él que se la pasa a un guionista, que es el guionista de las dos películas anteriores, y lo trabaja con él. ¿Cachai? Y efectivamente yo siento lo mismo que Pedro. Esta película tiene mucho más cine, tiene más desarrollo, tiene más cosas de análisis, que no es solamente el efecto físico de las peleas que te mantiene enganchado. Hay una historia un poquito más dramática de desarrollo, con personajes, arcos que no están en las dos anteriores. De hecho, me pasó un proceso raro. Yo pensaba que iba a ser como ver el mismo cine cornetero que veníamos viendo en las películas anteriores. Por Y yo creo que al principio es más o menos así. Y de repente como que digo, oye, esto se está poniendo interesante. Oye, esta cuestión, ¿cachai? Como que empecé a tener sorpresa. Sobre todo con la entrada de los personajes ya... Esta rubia, que es como la que maneja las peleas,
clandestina, que es una muy buen villana tras la cortina, ¿no? Es como el mago de Oz moviendo la máquina sin que la vean. Oye, porque ya parte con esta escena del escape en el desierto, cuando hace su fuga Sí. Jean-Claude Van Damme, que ahí ya tiene otro tono, porque de hecho la filmación en el desierto está buena, con buenas tomas, como que hay más cinematografía. Ahí ya me di cuenta que había un score, ¿cachai? Y que no era unos sintetizadores con un compositor tratando de hacer un hit con Netero. Y le queda súper bueno, weón. O sea, no estoy diciendo que sea la mejor escena del cine, nada, pero efectivamente se nota mucho. Es brutal el cambio entre las dos películas anteriores y esta escena que ya es la que abre, ¿cachai? Claro. Puta, sí. Y aparte, bueno, la primera escena no es la de Jean-Claude Van Damme, la primera es cuando ya... que me recuerda mucho al cine, a este cine noventero, que es al hermano que en un mal negocio de droga los narcotraficantes lo terminan quemando vivo. Puta que les gustaban los 90 quemar hueones para prender esos trajes de protección y que se tiene es que cinematográfico. Es demasiado brutal. Pero es demasiado brutal. Puta, es demasiado brutal. Tiene esa escena y después nos saltamos ya a él llegando a Nueva York y conociendo en la primera pelea clandestina que tiene. Y una de las weas que me gustaron es que como que cada pelea que tiene va cambiando el escenario de forma muy interesante. A mí me gustó muchísimo la segunda pelea, que es cuando se reúnen los autos, hacen un círculo con las luces prendidas y ahí pelea con un escocés, porque también tenía que hacer la misma hueá que en las otras películas, con un buen muy caracterizable. Y después también pelea en la piscina con el guan de pelo largo, que si tiene un guan de pelo largo y agua, tiene que hacer como el movimiento de champú para atrás una vez mojado. Entonces como que se aprovechan los escenarios. Creo que las lucas que tuvieron en esta película se aprovecharon muy bien. Sí, es que la edición de las peleas, y no solo de las peleas, así como el detalle de los golpes, de las patadas, es infinitamente superior a las dos películas anteriores. ¿Cachai? En la velocidad, no sé, eso que yo de repente critico, que hay películas que tienen muchos cortes y que las peleas no se entienden. Ya, en las dos primeras películas, tanto en Bloodsport como en Kickboxer, es como todo lo contrario, son como cortes lentos, ¿cachai? De hecho son como poco efectivos y esta patada no dolió. Esa es como la sensación que me da. En cambio acá no, acá ya hay una sensación más de realismo en la edición de las peleas y queda mucho mejor. Usualmente las películas de artes marciales, sobre todo las hongkonesas, ¿por qué dolían tanto las patadas y en estas que estábamos viendo no duelen cuando se sienten como muy falsas? Es por un tema de corte de edición. En las asiáticas, por ejemplo, se va a acercar la patada a tu rostro o el combo a tu rostro y lo toca y luego cambian de plano, como que alejan o acercan la cámara y te lo enfocan nuevamente golpeando de nuevo. Entonces te repiten milimétricamente el golpe 2 veces, tu mente no se da cuenta pero siente que es más fuerte. Es un truco de edición. Y adicional, como para demostrar que estaban como los sudor o las cuestiones, tenían arroz en la boca. Entonces ves que golpeaban, escupían arroz. Y como las películas no estaban en alta definición, los granos de arroz se veían mucho mejor que la saliva o que cualquier tipo de sudor. Y se hacen las patas con talco. En Lionheart tiene mucho eso de que un golpe te lo hacen como 3 cortes rápido al tiro. Y ta. Entonces como que te genera un efecto que es 100% cinematográfico. No te están tratando de mostrar una pelea real, pues es solamente mostrarte la intensidad del momento. Sí, oye, igual a mí hablar de o poner en la palestra el cine hongkonés, Marco, sale para atrás este tipo de películas, porque sí, totalmente. Hay mucho más oficio y hay muchos más años de experiencia haciendo este tipo de cosas. Por eso, pero sin esta película, sin Van Damme, por ejemplo, y todas estas películas que estamos hablando, no podría existir luego un hombre blanco como John Wick haciendo películas hongkonesas en Hollywood. ¿Cachai? Entonces igual estos tienden a ser seminales para lo que viene después, porque tal vez las peleas no son la gran cosa para lo que estamos acostumbrados hoy en día. Tal vez Van Damme puede ser muy buen deportista, pero más allá de abrirse de pierna y pegar la patada muy alto o la patada circular abierta giratoria que es su signo de la casa, tal vez no tenga tantos trucos y por eso siempre los va repitiendo, pero gracias a eso luego vienen otras cosas mucho mejores. Sí, de acuerdo. Ahora, dato
curioso, acá también aparecen, vuelvo a actuar Michel Cuisi, que es el que hacía Tong Po en la película anterior, pero acá ya no tiene el maquillaje asiático, entonces ahí las primeras veces me costó reconocerlo. Y hay un actor que es malísimo, pero que ha actuado en 2 películas, una que es una obra maestra, que se llama Brian Thompson, que actuó en Terminator, uno de los mafiosos, cuando aparece Schwarzenegger y le pide la ropa, y también trabaja en Cobra, la de Stallone, que Cobra hasta la misma altura de este tipo de películas así como que parecieran parodia del tema de artes marciales, y es el que hace Shao Kahn en Mortal Kombat La Aniquilación de 1997. Qué mala esa wea. Oye, Le pero tengo cariño. yo quería detenerme porque lo mencioné antes, pero me gustó mucho la construcción del personaje de la villana, la que maneja las peleas, porque está mostrada en distintas cosas. Uno, en el donde vive, que vive en un hotel de lujo. 2, que cada vez que te la muestran tiene un vestuario elegantísimo, rococó, completamente distinto siempre. A veces unas chaquetas con hombreras que siempre me recuerdan a los 90 con sombreros largos. o otras veces como cuando está en la cama con una bata larga, parece ser de seda, y con ese pelo corto y esos ojos claros que siempre son como tan intensos. Y después cuando que todo lo que ella busca es un dominio total del hombre, incluyendo, ¿cachai? Tratar de tenerlo como esclavo sexual, que Jean-Claude ahí se niega, porque él es un tipo íntegro que su único interés en la vida es proteger a su sobrina y a su cuñada. Yo lo encontré maravilloso. Aparte, como que paga muy bien el hecho de que ella le vaya mal al final, y no tiene necesidad de pegarle ninguna patada en la cara a la mina, que es una weá que no la habíamos visto en otras películas. Sí, es que, bueno, estas 3 películas son la clase de película que podemos llamar crowd pleaser, que en el fondo lo que buscan es complacer a la audiencia con su hacerle final. barra al héroe. Claro, o sea, el héroe por lo general lo pasa mal hasta pocos minutos antes del final, y al final hay un final ultra satisfactorio que cumple o que cierra todas las aristas en favor de que la audiencia aplauda, ¿cachai? Se hace poco cine así ahora, ¿cachai? Pero porque este cine era súper simple, sencillo y efectivo, y como decían antes, o sea, como cumplía con lo que prometía desde el principio, ¿okay? Y tiene hartas cosas. O sea, acá, bueno, este cine sin CGI, de las cosas que decía Marco, de que en vez de que saltara saliva o sangre, lo hacían con granitos de arroz, puta. Estamos hablando de otra época, una época perdida, y que a mí me gusta caleta repasarla. Bueno, aunque no sean grandes películas, me gusta mucho repasar este cine porque es de donde viene todas las cuestiones que estamos viendo hoy día. O sea, las películas de acción de hoy día se fundamentan acá. No solamente en las grandes películas y los blockbusters de acción de los 70, 80 y 90, sino que también de estas películas de como de menor jerarquía, ¿cachai? Puta, sí. Y en la época, tal vez sea por enfermedad también, pero como que todas estas películas las asocio a películas que le gustaran a los papás. Sí, pero sí, sí y sí, totalmente. Y tenéis al weón que le sacaba la chucha al resto, tenía a la minita, siempre ganaba, era súper simple. Esto es una historia clásica del vaquero que llega al pueblo, hace el bien y se va, o se queda con la chica. El rubiecito de la película, el bueno de la película. Y en esa simpleza yo creo que está su mayor virtud en estas películas. Oye, aclaremos, o sea, de nuestros papás, ¿cachai? De los papás nacidos en los 50, los 60, pero los papás de hoy día no, pues, bueno. ¿Cachai? Como, porque le da ansiedad. Sí, les da ansiedad. No, pero es porque, mira, son películas que, a ver, me imagino yo, para la época y para la cantidad de trabajo que tenía la mayoría de nuestros viejos, que tenían poco tiempo, necesitaban sentarse a descansar y algo simple. Y los viejos no pedían ninguna explicación, no pedían nada incómodo, no había que pensar mucho tampoco. La violencia tenía que ser una violencia no traumática, ¿cachai? No como la violencia más, no sé, como de la guerra del soldado Ryan, ponte tú. Claro. Y sin cuestionamiento de autoridad ni nada. Y esas son las cosas que hacían que estas películas simples como que hipnotizaran a nuestros viejos, y además que nosotros estábamos sentados al lado viendo las mismas jugadas, entonces por lo tanto obvio que heredamos ese gustito.
Sí, como que son películas fáciles de ver, aparte. Como que le ponís play y no te das ni cuenta y terminó la película. Sí. Es que son películas entretenidas y para mí esa es su mayor virtud. Si a nosotros en este grupito hemos hablado de películas cabezonas, sesudas, todo, pero también es necesario. Esta, por ejemplo, son mis comfort movies, ver películas de acción así. Cuando estoy estresado, cansado, ya, quizás quiero ver una película iraní de un disidente político, por muy buena que esta sea, o ver a Van Damme sacando la chucha a todo el mundo. Es como ya, hoy día voy a ver Van Damme, mañana en la mañana veo otra cosa. Oye, Marco, pero Oye. un día tendríamos que entrarle, por ejemplo, a un Hard Boiled o a un Police Story, algo de Jackie Chan. A ver. No sé, digo yo, como para empezar a comprometer. A ver, descubriste ese mi plan secreto. Yo quiero hablar mucho de Chow Yun-fat, de Jong-Hu, me va a decir bueno, todas esas películas. Y una de las cosas que le hemos conversado varias veces, a mí me gustaría que un día conversemos de escenas en particular, de cómo están hechas, de tiroteo, persecución. El perro parado. ¿Mm? Tú querías hablar del perro parado. También del perro parado ahí. Otro buen bacán del cine de acción. Porque, ojo, nosotros no estamos hablando acá, y esto se puede entender como una nostalgia de que antes las películas eran mejor que ahora. Las pelotas, hoy día, la calidad del cine de acción que se está generando es muy bueno. Lo que pasa es que ya es como ultra nicho, de que tienes que irte a productoras muy independientes o estar muy metido en el tema, como para cachar qué películas son buenas. En cambio, en esa época del videoclub, si bien habían un montón de acción pésimas, era mucho más fácil conseguir oye, esta película es buena, el Van Damme son buenas, como que tenéis un sello de calidad. Hoy día como que tenéis que Puta, no sé, weón. Sí. Yo vi Cyborg y no es sello de calidad, ni cagando. Pero Soldado Sí, Universal pero- sí, po. Soldado Universal sí. Sí, pero yo entiendo otra cosa. Uno iba al videoclub y tú tenías como criterios de selección lo que te mostraba la portada, que en el fondo eran las Sí. estrellas que estaban en la película, el título, ojalá fuera un título ganchero, y la reseña o la sinopsis cornetera, porque era cornetera, que salía atrás y que podía ser real o no, ¿cachai? Entonces, que tuviera a un compadre del cual tú habías visto 3 o 4 películas que ya te habían gustado, obvio que en la 9ª, 10ª película tú todavía seguías ahí pensando en que este compadre todavía era garantía de calidad, po, weón. Bueno, puede ser. Yo contaba en otras ocasiones, no sé si frente al micrófono, pero se lo contaba que durante muchos años estuve buscando una película que vi en un videoclub de playa, así en los años 90, que la portada decía: usted verá una muerte cada 40 segundos. Y yo, con mi amigo, que había hecho el amigo en esa misma semana que estuve en la playa, arrendemos esta película porque tenés cada 40 segundos una muerte. Y la película duraba 1 hora y media. Los primeros 85 minutos es de un tipo que le hacen bullying todo el rato. Y lo huevean hasta que llega a su límite. Y los últimos 5 minutos el compadre entra a una cafetería con abrigos largos y armas de asalto y masacra toda la cafetería. Entonces, claro, si tú matabas 50 personas, basado en historia real por lo demás, matabas 50 personas, lo dividías Suena por la muy cantidad de gringa. minutos, era como cada 40 segundos moría alguien. Es como el sketch de Plan Z, una mujer es violada cada 2 minutos, una cosa así. Algo así. Sí, hablemos de otras Puta, películas de Van Damme también. Van Damme igual tiene como sus épocas, ¿no? Porque creo que lo último que le vi fue los Expendables. Ya no sé en cuál van. No sé, pero Y él, si no me equivoco, aparece en la 2. Ahí ya se me empieza a confundir, la hice tanto tiempo, pero... las dos, bueno, la 1 yo la esperé un montón y fue tan defraudante. Una, porque la sangre era digital y el 99% de las veces me carga ese tipo de sangre. Más por una película ochentera o con vocación ochentera. Pero la segunda, que creo que es donde sale Van Damme, es más buena que la cresta. Es un digno homenaje a todos estos héroes de acción de esa época. No sé, yo acabo de escuchar 2 palabras con las que no estoy de acuerdo: digna y homenaje. Así que Expendables no sé, 2, sí. y Zencaster tiende a fallar la grabación y se detiene cuando empiezan a hablar de este tipo con netas. Oye, espera, yo antes de despedirnos, yo quiero decir que pronto se nos viene una nueva Street Fighter. Y Jean-Claude Van Damme fue Gaiden ¿verdad? en la noventera. ¿Verdad? Tenéis toda la razón. En la época de la Así. cocaína. Película que yo sé que es mala, pero que me gusta mucho, le tengo mucho cariño.
y le tengo toda la fe a la nueva. Yo esa la fui a ver al cine, lo único que quería ver era Blanca. Me acuerdo del cabro chico tomando un vaso, 1 litro de bebida. Quería puro ir a ver la película, pero tuve que ir al baño. Y a mi tío lo único que le decía, avíseme si sale el personaje, avíseme. Y cuando lo veo yo alucinado, no, es que igual al del videojuego, es verde, tiene el pelo rojo, naranja. Y al año después vimos a ver la película y la cuestión es... es completamente decepcionante los efectos, todo, pero para un cabro chico 9 años, 7 años fue lo máximo. Mira, pero ¿sabes qué? Hay una película que no quiero dejar de recomendar de Jean-Claude Van Damme, que es, no digo probablemente, es su mejor actuación y actúa muy bien. Que es una película del 2008, hemos hablado de que en su momento este compadre tuvo al principio, mediados de los 90, su época dorada, luego se creyó tan bacán que cayó en todo lo que era el tema de la droga, agarró malas películas, se peleó con todo el mundo, por eso hizo, no sé, ha hecho como 100 películas y todas directas a DVD, a videoclub, así muy penca, pero en el 2008 hizo una película que se llama JCVD, como Jean-Claude Van Damme, que es como una pseudo parodia que hace de él, que él hace de Jean-Claude Van Damme, y hay un secuestro en el banco. Entonces este compadre, todos lo confunden, incluyendo los delincuentes, con, este es Van Damme, el peleador y todo, y dice, no, pues bueno, yo soy el actor. Y va todo este juego meta de quién es Van Damme en la vida real y quién es Van Damme en el personaje, y hay un momento donde el tipo se da un monólogo frente a la cámara, y es primera vez que yo lo vi actuar ahí en su idioma original, ahí en francés, entonces bueno, actúa muy bien. Y el compadre como que hace un mea culpa de todos los problemas que ha tenido, de las drogas, de las locuras que ha hecho, todo, que llega a doler el personaje que hace. Y es muy honesto. Entonces yo se lo recomiendo a todo el mundo. Recordar esa película de Nicolas Cage, ¿cómo se llama? La que Nicolas Cage hace de Nicolas Cage, la con Pedro Pascal, por la... No, esta es buena de verdad. Oye, esa es buena, güey. Es buena, el peso, ¿no? ¿Cómo se llama? Peso del talento. El peso de la fama, una cosa así. Tiene un nombre extraño, güey. No, pero vean del 2008 JCVD. Y te decía, tiro cómo se llama la de Nicolas Cage. Ya, mientras tanto yo voy a hacer mis recomendaciones. Porque estamos en modo cuchufletazo, ¿o no? Uh-huh. Es que hay 2 películas que hay que mencionar acá y que tienen que a ver, las películas que hoy día conversamos, 2 son heredadas de esta. O sea, la primera es de Bruce Lee, Enter the Dragon, que es una película del 73, año que ustedes no pueden olvidar. Un clásico. Que es un clásico y que es el molde de Bloodsport, básicamente. Y obviamente es mucho más elegante y tiene todo el mito de Bruce Lee. Creo que es una película a la raja, con una música muy buena. Y la otra, que es una película de Charles Bronson, que es del 75, que se llama El Luchador, y que esa sería como la película que vendría siendo la previa a las peleas callejeras, pocas palabras, harto cuerpo castigado, que vemos en Lionheart. Así que esas películas yo puedo recomendarle, gente. No, yo voy a recomendar... ¿Qué puedo recomendar? Soldado Universal, porque es muy buena. Y El peso del talento se llama la película del 2022. Pero tiene un Unbearable Weight of Massive Talent. Ese, el nombre en inglés, güey. Sí, por eso no nos acordamos. Pero una película chistosa, buena. Si le gustan las películas de Nicolas Cage, no se la puede perder. Y siempre hay un chileno. Divertida. Oye. Es divertida, sobre todo la escena cuando están arriba de la pelota. Jalando neopreno arriba del convertible, sí. Sí, buenísimo. Yo recomendaría Ese Doble muchacho. Impacto. ¿Cierras con la patada circular, Marco? Sí. ¿Cierras con la patada circular? Lo último. Recomendaría Hard Target. La Operación Cacería o el Blanco Humano, que es la película John Woo en Hollywood. La película no es la gran película, pero tiene buena música, tiene buenas peleas y tiene a Van Damme vestido de casi vaquero, pero con chocolo. Entonces, y con unas botas ahí luisianas, pero muy, muy buena. Entonces, la recomiendo. Vamos entonces. Haga el cierre, pues, caballero, si le están diciendo que usted va a dar la última patada voladora. Ya, pues ya. Yo creo que me voy a despedir en francés, así como comenzamos este capítulo. Así que, au revoir. Messi Goku. ¿Messi Goku? Messi Goku. Kakaroto. Kakaroto. Kakaroto.